Continuando entonces con las marcas de un verdadero creyente, de un creyente genuino, hoy vamos a ver otra marca. Sé que han estado haciendo una serie, la estuve revisando en el canal de YouTube de la Iglesia de Cali y estuve viendo algunas de las marcas que ya han revisado, que ya han estado estudiando. Y esta es una marca más, esta es una nueva marca y es que el creyente genuino tiene una perspectiva correcta del pecado. Voy a repetirlo. El creyente verdadero o el creyente genuino tiene una perspectiva correcta del pecado. Así que vamos a continuar con esta serie que estoy seguro ha sido de mucha bendición para ustedes. He visto a sus profesores, he estado escuchando y ha sido una bendición también ser recordado en cuanto a esta carta. Así que les invito a leer el pasaje en cuestión. El pasaje para hoy, nuestro estudio es Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 6. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que, como ya les anuncié, hoy vamos a ver que todo creyente genuino tiene una perspectiva correcta del pecado, pero lo vamos a dividir en 3 puntos, verso 4, verso 5 y verso 6, básicamente. No va a ser difícil de seguir. Y el verso 4 vamos a observar que parte de una perspectiva correcta del pecado es entender que el pecado es contrario a la ley de Dios. Contrario a la ley de Dios. Suena sencillo, pero en la práctica vamos a observar que no es tan común entenderlo bien. El segundo punto, verso 5, es que el pecado solo puede ser limpiado en Cristo. Parte de entender una perspectiva correcta del pecado es entender que la única solución es que Cristo transforme mi corazón, tome mis pecados y los quite de mi culpa. Para finalmente terminar en el verso 6, hablando de cómo el pecado revela nuestra condición espiritual. Según cómo estemos lidiando con el pecado, eso va a revelar nuestra condición espiritual, según lo que menciona Juan en estos versos. Así que empezamos con una pregunta. ¿Puede una persona estar confundida en cuanto al estado de su alma? Voy a replantear la pregunta. ¿Puede una persona que está asistiendo a una iglesia, que está escuchando predicaciones, que ha practicado algún tipo de religión quizás por varios años ya, podría estar equivocada en cuanto a su relación con Dios? Es decir, podría pensar que está bien con Dios, que está en paz con Dios, cuando en realidad es enemigo de Dios, cuando en realidad Dios está en su contra, está en el equipo contrario. El énfasis que hace Juan en esta carta, el énfasis que encontramos en los evangelios, el énfasis que encontramos en otros autores del Nuevo Testamento, nos dice que sí es posible que personas estén confundidas en cuanto a su relación con Dios. Nos dice que sí es posible que personas estén equivocadas en cuanto a su destino eterno. De hecho, yo me animaría a decir que no solo es posible, sino que es común. Es común que personas estén equivocadas. No pierda Primera de Juan, pero quiero simplemente referir Mateo 7:22. Se los leo prontamente. Dice: muchos me dirán en aquel día. Observe que dice muchos. Muchos me dirán en aquel día. Por eso decimos es común. Señor, Señor. Hay un énfasis particular en esa repetición. Una persona que profesaba que Cristo era el Señor de su vida. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a volver a este texto más adelante, pero por el momento quisiera simplemente apuntar lo que el Señor nos muestra en estos 2 versos. Prácticamente muchos me dirán, son muchos, ¿y cuál es la respuesta del Señor a estas personas que estaban pensando que Jesús era el Señor de sus vidas? Enfáticamente por la repetición: nunca los conocí,
nunca fueron mis hijos, estaban confundidos, estaban equivocados en cuanto a su destino eterno. Así que una de las marcas de un creyente verdadero que Juan menciona no es solo o parte es un conocimiento verdadero de quién es Jesús, pero de la mano de este es también necesario una perspectiva correcta en cuanto al pecado. Vamos a observar nuestro primer punto del día de hoy en el verso 4. El pecado es contrario a la ley de Dios. Parte de entender, de tener una perspectiva correcta del pecado es entender que el pecado es contrario a la ley de Dios. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, por si alguien tiene otra versión. Y es interesante cómo empieza el verso 4, dice todo aquel. No sé si es común en Colombia, pero acá en Ecuador y en Guayaquil hay un dicho popular que dice que toda regla tiene su excepción. No sé si es frecuente, pero a veces se dice toda regla tiene su excepción. Bueno, pues aquí no. Juan no hace ninguna excepción acá. Dice todo aquel sin excepción, es la idea, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la mente de Juan es un no definitivo. Esto es un asunto definitivo. Todo aquel que comete pecado está en abierta desobediencia a la ley revelada de Dios, la voluntad revelada de Dios. Así que la pregunta que nos surge, espero que usted también, es ¿quiénes son esos todos aquellos que cometen pecado? ¿Será que cometer pecado, la frase todo aquel que comete pecado se refiere al simple hecho de pecar, al simple hecho de cometer un pecado, de tener un mal pensamiento, de responder egoístamente a mi esposa, quizás de no hacer lo que debo, quizás de no dar gracias al Señor por una bendición, quizás de no amar al Señor con todo mi corazón todos los días de mi vida? ¿Será que se refiere a eso, al simple hecho de cometer un pecado en general? Porque si eso fuera así, entonces todos entraríamos en esa categoría. Todos fuéramos parte de ese grupo de todo aquel. Pues no hay aún creyentes, que amen al Señor con todo su corazón todos los días de su vida sin fallar. Ni siquiera hay uno, según Romanos 3. No hay nadie que haga tal cosa. La situación se pone más compleja porque Primera de Juan, que ya han estudiado este pasaje, Primera de Juan 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por un lado, Juan nos dice, hay pecado en nuestras vidas, es cierto, pero al mismo tiempo, entonces, ¿a qué se refiere con todo aquel que comete pecado? ¿Será que está diciéndonos, como dice en el verso 8, que todos pecamos? No es tan sencillo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, lo complica aún más. ¿Cuál es ese todo aquel que habíamos leído en el verso 4? Miren el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que tenemos un problema aquí. A ver, Juan, ¿cómo comprendemos esta sección en el capítulo 1 y en el capítulo 3? Juan nos dice, por un lado, todos tenemos pecado. El que dice que no es pecado es mentiroso. El que dice que no hay pecado en su vida es mentiroso. Por un lado tenemos a Juan afirmando eso en el capítulo 1 y en el capítulo 3 Juan nos dice que todo aquel, 3 versos 6, que todo aquel que permanece en Cristo no peca. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, el asunto se hace un poco más claro en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí empieza a haber más claridad en el asunto. Parece ser que cuando Juan se está refiriendo en el capítulo 3, todo aquel que comete pecado, se está refiriendo a una acción continua, habitual. Practicar conlleva la idea de un patrón constante. Es característico de una persona. Está en mente una persona que es marcada por una vida habitual de pecado,
sin el poder ni el deseo de separarse de él. En el verso 4 vamos a ver, si fijas tus ojos en el verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, y estamos hablando particularmente de a qué se refiere con cometer pecado, y te va a sorprender, pero si tienes una Biblia Reina Valera como yo, vas a encontrar el verbo cometer ahí, pero en el griego del Nuevo Testamento el verbo es poieo. Usualmente se refiere a algo que hacer, a hacer algo. Pero en esta ocasión es un verbo que por su forma verbal comunica una acción continua. Tiene la intención de una actividad abierta y constante. Así que no solo eso, sino que en el contexto podemos ver esta intención reflejada, ya que el autor usa el mismo verbo en el verso 4, es decir, cuando tú ves en tu Biblia el verso 4 que dice comete pecado, es el mismo verbo, perdón, que encuentras en el verso 7 cuando dice que el que hace justicia es justo, el que es caracterizado por hacer justicia es justo. Y es el mismo verbo que encuentras en el verso 8 que dice que el que practica el pecado es del diablo. Mismo verbo, misma forma verbal, misma raíz. El que practica el pecado es del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces tienes esta raíz, este verbo repetido en el verso 4, verso 7, verso 8, verso 9, y quizás en el verso 4 no es tan evidente debido a la traducción de la Reina Valera, pero cuando vemos que es el mismo verbo y vemos cómo lo traduce en el verso 8, por ejemplo, y el verso 9, entendemos la acción continua que está en esa forma verbal. Es el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es la misma idea. De hecho, algunas traducciones dejan ver esto. Si tú tienes a la mano o en algún momento quieres comparar en tu estudio privado, puedes abrir una Biblia de las Américas y vas a encontrar cómo ellos han traducido este verso 4. Ellos lo han traducido de la siguiente manera, te lo leo. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ellos quisieron conservar ese sentido del verso 8, de practicar el pecado, de una acción continua y habitual, que encontramos en el verso 4 también. Es la intención de Juan, del autor. Así que lo que entendemos en el verso 4 es que Juan no se refiere acá a una contravención de la ley. Juan no tiene en mente una contravención aislada de la ley. La idea no es alguien que ha infringido una ley, es alguien que vive usualmente, habitualmente, caracterizado por no tener ningún peso ni intención en guardar la ley, sino que vive como si no hay ley, de hecho. De hecho, esa es la palabra que usa Juan acá, cuando dice el que infringe la ley. Es un conjunto en español, pero en el griego usa la palabra anomia. Nomia de nomos, de ley, y anomia quiere decir, o la intención es sin ley. Es alguien que vive sin ley. Usualmente el que practica el pecado de forma constante es alguien que está viviendo como si no hubiese una ley dada a los hombres. Está viviendo como si no hubiese una voluntad revelada. Nuevamente, no está hablando de una sola contravención, está hablando de un estilo de vida. Una persona que es caracterizada por un total desinterés en la ley de Dios, un total desapego a la obediencia de la ley de Dios, y esto marca su vida como un patrón constante. La idea en la mente de Juan es que tal persona vive como si no existiera una ley. Eso lo vemos en la frase ahí, anomia, la idea, anomia. Alguien que habitualmente está viviendo sin ley. Y quizás cuando uno escucha, bueno, alguien que vive sin ley, alguien que está caracterizado por vivir sin ley, quizás usted se imagina o viene a su mente alguien horrendo, alguien que ha cometido crímenes tal vez indecibles. Y es verdad que esa categoría incluye a tales personas, pero también incluye a aquellos que están en una condición mucho más sutil para la sociedad. Padres de familia, empleados, profesores,
ingenieros, vecinos amables, que viven en abierto rechazo a la Escritura. El rechazo empieza porque no creen que la Biblia es necesaria para sus vidas, ven la Biblia como algo poco importante en sus vidas, tienen cosas más importantes que hacer, cosas más urgentes que hacer que estudiar la Biblia, porque al fin y al cabo yo puedo vivir en mi propio criterio, yo puedo manejar mi vida como a mí me parece mejor. Quieren manejar sus vidas basados en sus propios pensamientos, en sus propias opiniones. Quieren decidir cómo criar a sus hijos, bueno, lo van a hacer de la forma que les parece mejor a ellos. Quieren incluso buscar a Dios, van a buscar a Dios de la forma que a ellos les parece más oportuna y más conveniente y más acorde. Están pensando, bueno, ¿cómo debo vivir mi vida? Bueno, la voy a manejar según mis propias decisiones. ¿Cómo debo buscar una iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia en la que me congrego? Bueno, según lo que a mí me gusta. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Bueno, según me parece más acorde. Bueno, quien vive de tal manera, tomando decisiones en su vida, en su casa, en su trabajo, en su familia, basado en sus propios criterios, basado en sus propias opiniones, está rechazando la ley de Dios, está menospreciando la ley de Dios y estaría dentro de la categoría de aquellos que viven sin ley. Aquellos que viven como si no se les hubiese dado una ley. Hago lo que me parece conveniente como si no hubiera dado Dios una ley para obedecer. Cuando hay una ley, no puedo hacer lo que a mí me parece. Eso creo que es claro en general. En nuestros países hay leyes básicas, comunes que hay que seguir, y cuando uno las rompe, se mete en problemas. Y cuando una persona las rompe, se mete en problemas, porque cuando hay una ley, uno debe seguir y atañirse a esas leyes. Dios nos ha dado una ley suprema, una ley revelando su voluntad, y cuando vivimos como a nosotros nos parece, no importa el área de nuestra vida, cuando vivimos como nos parezca, estamos despreciando la ley y estamos viviendo sin ley. Estamos viviendo como si no hubiese una ley. A estos son los que Jesús tenía en mente en Mateo 7:22. Cuando dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Muchas cosas hicimos en tu nombre, predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y la respuesta es, nunca os conocí, apartados de mí. Y en el griego dice, aquellos que viven sin ley. Nuevamente esta frase, anomia, los que hacen anomia, los que viven como si no hubiese una ley dada. Estas personas a lo mejor creían hacer las cosas en nombre del Señor, pero estaban haciendo sus propias voluntades, estaban siguiendo sus propios criterios. Entonces, lo que quiero notar es que no es necesario ser el hombre más buscado de tu país para pensar que estás viviendo sin ley. Basta con rechazar la voluntad revelada de nuestro Dios. Basta con querer vivir lejos de su voluntad. Basta con no interesarnos lo que Él ha revelado para nosotros para ser dignos de esta categoría, aquellos que viven sin ley. Así que como veíamos en este punto inicial, este primer punto de 3, el pecado es contrario a la ley de Dios. El pecado es contrario a la ley de Dios y es necesaria una perspectiva correcta del pecado para poder saber qué es, cómo Dios desea que nos relacionemos con este. Si hemos nacido de nuevo, entonces nuestra relación con el pecado también debería cambiar. Debe haber un cambio en la forma en que yo antes me relacionaba con el pecado y entendía el pecado y la forma en que ahora lo entiendo. La perspectiva que ahora tengo después de haber entendido el Evangelio, necesariamente, si lo entendí bien, si realmente conocía a Cristo y lo que Él ha hecho por mí y el precio que pagó y mi condición y por qué era necesario su redención, entonces necesariamente debe haber cambiado mi perspectiva acerca del pecado. Nuestro segundo punto, en el verso 5, el verdadero creyente entiende que la única solución para el pecado está en Cristo.
parte de entender el pecado es entender que el pecado no se resuelve con dádivas, el pecado no se resuelve con buenas obras. Somos incapaces de ganar el favor de Dios con obras o con gestos o con pensamientos o con mi asistencia a la iglesia o con mi bondad. Estamos lejos, estamos infinitamente lejos de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Y aún como cristianos, a veces este concepto es un poco pasado por alto. Yo a veces he hablado con cristianos que aún cuando tienen varios años en la iglesia y han sido expuestos al evangelio, aún no alcanzan a entender completamente la profundidad de lo que esto significa. Cuando hablamos de que Dios me ama y que yo obtengo el favor de Dios y el amor de Dios y la bondad de Dios, debemos entender, no hay nada que yo pueda hacer para ganar 1 gramo del favor de Dios, 1 gramo del amor de Dios que no me haya sido dado ya por medio de lo que Cristo ha hecho. Es decir, usted está viviendo una vida en obediencia. Qué bueno, amén, eso es algo loable, pero no está ganando el favor de Dios. Dios no lo ama más porque usted está viviendo en obediencia. Todo el amor de Dios que usted experimentará en esta vida y en la eternidad fue pagado por medio de la obra y vida perfecta de Cristo, sin más. Así que el verdadero creyente entiende que la única solución para el pecado es en Cristo. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es interesante que Juan empieza diciéndoles, ustedes ya saben esto. Él lo ha mencionado anteriormente en la carta, en esta ocasión lo está expandiendo un poco más este punto, pero no es algo que no haya dicho en el capítulo 1 y en el capítulo 2 ya. Él conoce a su audiencia y entiende que ellos han sido expuestos al verdadero evangelio. Así que esto es un recordatorio para ellos. Les dice, ustedes ya saben de esto, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Este es el verso 5. Ahora, ¿quién es Él? ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? ¿Quién es Él? Es evidente, parece ser, ¿no? Es Cristo Jesús. Y esto lo vimos ya en el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, evidentemente hay pecado aún en la vida del creyente. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso Él debe ser nuestro abogado. Pero verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso responde a la pregunta del capítulo 3, verso 5. ¿Quién es que apareció para quitar nuestros pecados? Bueno, Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, según lo que Juan ha dicho en el capítulo 2, verso 2. Pero no solo Juan opina esto, no solo Juan ha afirmado esta verdad, sino incluso, podríamos mencionar muchos textos, pero aún Pablo también. Romanos 3, 24, por tiempo se los leo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, verso 25, escuche, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién puso Dios como propiciación por medio de la fe? A Cristo Jesús, según el verso 24 del capítulo 3 de Romanos. De esto es lo que Juan está hablando, esto es lo que Juan tiene en mente. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. En esta sección, Juan nos comunica que lo único que es capaz de quitar el pecado, de quitar realmente la carga y culpa del pecado de los hombros del pecador, es el Evangelio según Jesucristo. Es la obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar, su ascensión como verificación de que Dios aceptó tal sacrificio. Este fue el propósito de su venida en primera instancia, quitar el pecado que pesaba sobre nosotros. Juan 1, 29 nos dice, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que él exclamó? Dice Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo,
he aquí el Cordero de Dios. ¿Y cuál era la función del Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Entonces, si entendemos la regeneración y entendemos el propósito de Cristo, como lo vimos en Juan, como lo vimos en Pablo, como lo vimos en Juan el Bautista, ¿cómo podríamos pensar que vamos a seguir viviendo en pecado? ¿Cómo podríamos pensar que no importa cómo viva, que no importa cómo vive el cristiano, que no importa si tiene una vida totalmente desordenada, que eso no influye en su salvación, que él de todas maneras su salvación es segura, que nada de eso debería hacernos dudar de su salvación, cuando la Biblia abundantemente afirma todo lo contrario? Pablo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña con suma claridad, que si alguien fue verdaderamente salvo, Jesús entonces apareció para quitar los pecados, para librar de las transgresiones, para purificar para sí mismo un pueblo que sería hacedor de obras justas. Bueno, hay algunos textos, solo uno más. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces entendemos que Cristo Jesús apareció para llevar él nuestras culpas, para cargar con la culpa del pecador. Pero no solo eso, sino que él es el único medio para que nuestras culpas sean pagadas. Si mis culpas no fueron pagadas por Cristo y no están en él, entonces yo estoy a punto de experimentar la ira de Dios, porque no hay nada más que intervenga entre Dios y yo. No hay nada más que pueda hacer la propiciación que Dios acepte. Es interesante, volviendo al verso 5 de 1 Juan 3, es interesante que Juan resalta una característica particular de Jesús. Y es importante para entender esto, pero dice, termina el verso 5 diciendo, y no hay pecado en él. Cristo Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Juan resalta el aspecto que Cristo es sin mancha, que no hay pecado en él. ¿Por qué será importante entender esto? ¿Por qué será importante recordar esto? Bueno, porque si decimos que estamos en Cristo, si decimos que vivimos para Él, que vivimos imitándole, que su vida está en nosotros, que su espíritu nos guía a ser cada vez más como Él, entonces sería absurdo pensar que nosotros seguimos viviendo vidas totalmente abiertas y abandonadas al pecado. Sería absurdo, sería contradictorio con todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Primera de Juan 2:29, esto ya ustedes estudiaron. Es un recordatorio nada más. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si queremos ser como Él, si hemos realmente nacido de nuevo, si la vida de Él está en nosotros, entonces debemos vivir en justicia, porque Él pagó nuestras culpas y ahora en gratitud y con el poder que ahora tenemos en la vida nueva que nos ha dado, que nos ha concedido, podemos vencer el pecado y deseamos vencer el pecado. Es totalmente opuesto al no creyente, que no puede vencer el pecado y no quiere vencer el pecado. Es claro que no podemos estar conectados con la persona y la obra de Cristo y no cambiar drásticamente nuestra relación con el pecado. Ahora vive Cristo en mí, entonces es imposible que yo permanezca en la oscuridad. Es imposible que la oscuridad sea mi hábitat. Es imposible que yo esté como pez en el agua viviendo sin ley. Por tiempo, solamente les leo Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si Cristo pagó mis pecados, yo estoy entonces
caminando en santificación. No significa que soy perfecto, ya vamos a hablar de eso brevemente. No significa que soy perfecto, pero significa que estoy luchando y que tengo el deseo en mi corazón de obedecer la Escritura, de obedecer la ley revelada, de que no vivo sin ley, de que quiero moldear mi vida a la voluntad de Dios en todas las áreas en las cuales empiezo a ser instruido. Empiezo a ganar instrucción por medio de la Escritura en cuanto a mi casa, entonces empiezo a obedecer. En cuanto a mi carácter, empiezo a obedecer. No importa los años que tenga. Algunas personas dicen, no, yo ya soy mayor, ya no voy a cambiar. Eso no es bíblico. No importa la edad que uno tenga. Siempre hay oportunidad para ser moldeados más como Cristo si somos verdaderos creyentes. Punto 3. Una perspectiva correcta del pecado nos indica una condición espiritual o nos va a revelar cuál es nuestra condición espiritual. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Como decíamos al inicio, el autor usa aquí formas de verbos que están en tiempo presente, están en una forma presente, lo cual nos indica que es una acción continua. Permanecer, pecar. Todo aquel que permanece en él, que está habitualmente en él, en Cristo, es el contexto, no peca. Y por otro lado, en contraste, el polo opuesto, todo aquel que usualmente peca y que está caracterizado por una vida abierta de pecado, no le ha visto ni le ha conocido. No nos engañemos, es el punto. No nos confundamos. No nos engañemos. Hay iglesias que basan la seguridad eterna de una persona sin importar la vida de esa persona. Yo crecí en una iglesia cristiana, estuve ahí hasta como mis 20 años. Y era una iglesia donde si una persona hacía una profesión de fe, no importa lo superficial que esa profesión sea, no importa la ausencia de todo tipo de arrepentimiento de esa persona, no importa si esa persona nunca más volvía a la iglesia, no importa si esa persona venía de vez en cuando, pero mostraba claramente una vida totalmente desordenada, nada de eso importaba, pero si esa persona un día hizo una profesión de fe, entonces esa persona iba a ir al cielo, no importa nada más. Bueno, no es lo que Juan nos está diciendo acá. No es lo que Juan nos está enseñando acá. Nos está enseñando de que si una persona vive en un estado habitual de pecado, hay razones para dudar de su salvación. Hay razones para que esa persona dude de su salvación. Si tiene una incapacidad y una falta de deseo por combatir el pecado que hay en su vida, entonces debe dudar de que realmente ha habido una obra de salvación. Es lo que Juan nos instruye. ¿Por qué? No porque Juan sea malo y quiere hacernos dudar, no porque Juan es perverso y quiere dañarnos el día. Porque Juan quiere que salgamos de ese estado, que si hay alguno en medio de la congregación con una confusión, pensando que va a ir en paz con Dios y que en realidad lo que va a escuchar es: nunca os conocí, viviste sin ley, nunca fuiste mi hijo. Si hay alguien que está en ese camino, desista en este momento. Esa es la intención de Juan. Por eso Juan es tan claro y es tan enfático y ha venido hablando de esto en el capítulo 1, capítulo 2 y ahora en el capítulo 3. Juan desea que todo aquel que escucha su libro, su mensaje, escape de esa confusión, que tenga seguridad genuina, certeza verdadera en Cristo. Pero si está teniendo su confianza en sus buenas obras, si está pensando que él puede guiar su vida como sea y que al final de cuentas igual va a llegar en paz con Dios, Juan le dice: amigo, no se equivoque, no se equivoque. Está viviendo sin ley, está caminando al engaño de la destrucción. Juan nos enseña que el pecado en el creyente no reina. Es verdad que decimos, bueno, un creyente a veces peca. Sabemos por Pedro que un creyente a veces peca. Sabemos por Pablo que un creyente a veces peca. Pablo dijo: no hago el mal, no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. Entendemos eso. Pero el asunto es este.
el principio que guía su vida es la oposición al pecado. Hay lucha para escapar del pecado. Odio el pecado que veo en mi propia vida. Para ponerlo en el lenguaje de Pablo en Romanos, ¿ya no reina el pecado en nosotros? ¿Es nuestro rey el pecado que guía la forma en que vivo, decido, actúo? Si la respuesta es sí, no nos engañemos, dice Juan. No ha habido verdadera conversión, no conoce al Hijo ni lo ha visto. Juan nos está describiendo una persona que peca y no le pesa la ofensa a Dios. Cuando es confrontado, rechaza todo medio de gracia que se ha usado para guiarlo al arrepentimiento. Prefiere su pecado antes que Dios. Prefiere su pecado antes que la iglesia. Prefiere su pecado antes que sus hermanos. Por eso sabemos que no tiene amor por sus hermanos. No concibe el mundo sin su pecado. Así que al igual que Juan, el deseo de todo maestro fiel de las Escrituras es que sus oyentes jamás escuchen: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es el deseo de todo maestro fiel de las Escrituras que si hay alguien confundido, engañado, sea advertido, de tal forma que no persista en ese camino, que pueda escapar de esa falsa seguridad y buscar verdadero resguardo en Cristo, teniendo una perspectiva correcta de quién es Jesús, teniendo una perspectiva correcta del Padre, teniendo una perspectiva correcta de una vida santificada y teniendo una perspectiva correcta de lo que el pecado realmente es. Ese es el deseo de Juan. Así que, si me permite, Santi, vamos a orar para terminar el estudio. Oremos. Padre,